Los quiero poner en un contexto, ¿ya? El señor era presidente de la República, Martín Vizcarra, tenía a su íntimo amigo Richard Swing. Richard Swing ingresaba a Palacio de Gobierno, entraba y salía, él ordenaba de que borren sus ingresos. Paralelamente, Richard Swing era asesor del Ministerio de Educación, ganando un montón de plata, de Cultura, perdón. Tenía vinculación directa con Karen Roca Luque, con Miriam Morales, con el señor Vázquez, que era también asesor del presidente. Una relación medio extraña, amical. Se generó todo un escándalo, Richard Swing. Y parte de lo que ocurrió, como que la gente se olvidó, es que se habían incautado las computadoras de la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Cuando se incautan esto, le sacan todas las llegadas de Richard Swing y todas las coordinaciones que tenía Vizcarra con Karen Roca Luque, con Miriam Morales y con Oscar Vázquez y con Swing. Pero resulta que también había información continua, permanente, constante, con respecto a dos asesores en la sombra. El señor Oscar Díaz, que es un periodista que no es muy conocido, que no es muy trascendente, pero se hace llamar periodista y es lobista, y vamos a decir que tiene derecho, que si la ética periodística dice que no debe hacerlo, eso es otra cosa. Pero es un privado y aceptado ser un hombre que daba referencias, un consejero del presidente, pero que no era pues más que un privado. Pero había otra señora, que se llama la señora Elvira Labarte, que tenía una relación amical y de asesoría con el presidente desde que él era presidente de la región Moquegua, cuando él ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, y su hijo, Salvador del Solar, porque Elvira Labarte es mamá de Salvador del Solar hasta el día de hoy, y desde siempre, era su consejera y le pedía reuniones para una empresa Mota Engie, una empresa del Club de la Construcción, y terminó pidiendo reuniones para el señor Raúl Jacob, funcionario de Southern, y termina el gobierno de Vizcarra dándole la licencia a Southern con el hijo de Premier. O sea, la Southern ha cometido la barbaridad de contratar a la mamá del Premier de la República como lobista. Si la señora ha cobrado por hacer eso, tiene un problema mayúsculo, porque puede ser perfectamente tráfico de influencias, porque seguramente prometió. Eso lo tendrá que ver en la relación entre Elvira Labarte y Southern. Pero el hijo tenía que saber, la señora hacía reuniones en su casa y en su casa vivía Salvador del Solar. Y él termina, junto con Vizcarra, dándole la licencia a Southern. Esto podría configurar tráfico de influencias, lavado de activos, colusión y asociación criminal, según mi real saber y entender. A la señora Labarte o al señor Díaz le pone la pena de tráfico de influencias o de complicidad en. Pero a Salvador del Solar le espera una investigación fiscal y muy probable un juicio que sumarían todas esas penas. Eso es lo que yo entiendo por mi rudimentario conocimiento del derecho penal y procesal. Pero para que ustedes no se queden con la opinión mía, que probablemente es vulgar y la de un leo, le toco la puerta a Catherine Ampuero, ex procuradora en el ad hoc del caso Lava Jato, además especialista en derecho penal y procesal. Catherine, buenos días, bienvenida a PBO Radio. Muy buenos días, Philip. A ver, de todo lo que yo he tan mal explicado, ¿qué cosas nos puede comentar Catherine Ampuero, primero en abstracto, si es que la madre de un premier puede ser lobista en el ejercicio de las funciones del hijo? Bueno, en realidad aquí lo que se tiene que investigar es si efectivamente las empresas para las cuales ha brindado esta asesoría la madre de Salvador del Solar, efectivamente ha logrado contratar con el Estado, y si esos contratos han sido por obras y gracias de la asesoría brindada por esta señora, porque finalmente es quien le abrió las puertas a estos empresarios por las conexiones que tenía, por las vinculaciones que tenían con el entonces, Martín Vizcarra, ¿cierto? Y aquí estaríamos hablando de graves delitos contra la administración pública. Muchos dirán, sí, pero ella no era funcionaria pública, era una lobista. ¿Cómo va a cometer delito contra la administración pública? Eso solamente lo cometen los funcionarios públicos. Pero aquí hay que corregir diciendo que ella sí puede cometer delitos contra la administración pública, a pesar de que no era, ni ha sido, o es actualmente funcionaria pública. Ella comete el delito en grado de cómplice, no como autor, porque efectivamente el autor de un delito contra la administración pública o delito de corrupción de funcionarios tiene que ser una persona que ha ostentado tal calidad o tal cargo.
Sin embargo, las personas que no ostentan este cargo de funcionario público sí cometen el delito de corrupción de funcionarios como cómplices, y pueden ser cómplices primarios o cómplices secundarios. Si es cómplice primario, el Código Penal señala que puede tener la misma pena que la que tiene el autor de este delito, es decir, el funcionario público. Y aquí, además de tráfico de influencias, Fiscalía deberá iniciar una investigación por delito de colusión, porque se tratan de contratos que han obtenido estas empresas a las cuales esta señora ha brindado esta asesoría. Una consulta. El tráfico de influencias, si un privado hace una gestión y promete un resultado y después cobra una vez obtenido el resultado, podría ser tráfico de influencias, pero la señora podría decir, yo soy lobista. Yo articulé una reunión para que el presidente reciba al señor Jacob, el señor Jacob fue, él gestionó su licencia de Tía María, se la dieron y yo cobré por eso. ¿Y eso es tráfico de influencias o es que la señora está en el libre ejercicio profesional del lobismo? Todo esto cuando su hijo era el premier. O sea, ¿quién comete qué crimen y qué podría pasar con Salvador del Solar si su mamá termina habiendo cobrado en el Perú o en el extranjero por sus servicios? Bien, si bien es cierto la labor, llamémoslo así, de un lobista no se encuentra regulado en nuestra legislación como una actividad lícita, llamémoslo así, dentro de nuestro ordenamiento legal vigente en nuestro país, no es una actividad que esté reglamentada, pero si la investigación logra acreditar que ella ha interferido, ha tenido influencias, ha ejercido esas influencias con este funcionario público en beneficio de las empresas para las cuales ella estaba laborando, pero que esto ha infringido las normas correspondientes y que deben ser observadas, es decir, que deben de ser cumplidas por los funcionarios públicos al momento de contratar. O sea, que si el contrato que han obtenido las empresas para las cuales ella trabajaba se han hecho única y exclusivamente gracias a esas influencias que ella ha tenido, definitivamente aquí estamos hablando de delitos de corrupción. Ya, y el hijo ¿no? Vivía en la casa de su mamá y la mamá tenía reuniones, la mamá es su madre. O sea, el vínculo sanguíneo más directo es entre la mamá y el hijo. O sea, el hijo no tenía cómo saber esto. Él podría decir, yo no sabía que mi mamá se contactaba con la secretaria del presidente y conseguía citas, pese a que él vivía con la mamá, mi mamá nunca me dijo, y la señora puede decir, mi hijo nunca supo nada de lo que yo hacía. Son argumentos de defensa que seguramente los va a utilizar, ¿no? Pero que no son nada creíbles. No nos olvidemos que todas las personas tienen derecho a defenderse, hasta el más vil criminal o corrupto del país tiene el derecho de defensa y va a utilizar estos para eximirse de cualquier tipo de responsabilidad penal. Pero es absurdo pues pensar de que él no estaba al tanto de estas actividades que estaba realizando su madre a favor de empresas que estaban muy interesadas en obtener cuantiosos contratos, onerosos contratos del Estado, y que esa era la única razón, esa vinculación que tenía dentro de Palacio, que le permitía a ella cobrar, y seguramente que los honorarios eran muy altos, ¿no? Para lograr influir, lograr que sus influencias a este alto nivel del Estado le dieran finalmente frutos económicos a las empresas para las cuales estaba laborando. La señora... Esos argumentos de defensa realmente no tendrían ningún asidero legal como para que él pretenda eximirse de responsabilidad penal. A ver, vamos a los hechos. La señora Elvira Labarte es conocida lobista, guachafamente llamada socialitel, lobista. El hijo termina siendo ministro de Cultura, a su vez el señor Vizcarra es ministro de Vivienda. Ella es lobista de Mota Engie y Vizcarra, cuando es ministro de Vivienda, le da una serie de contratos a Mota Engie, empresa del Club de la Construcción. Ya Vizcarra, presidente, sigue dándole obras a Mota Engie y su hijo Salvador es convenientemente puesto en el rango de
primer ministro. Ella podría haber recomendado a su hijito, ¿no es cierto? Pero después está lo de Sauder. Pero antes de lo de Sauder están los tuiteritos de la PCM. Los primitos de Salvador del Solar tenían una empresa que daba servicios a la PCM de monitoreo de redes. Un contratito. Pero ya después resulta que hay otro primo con una suerte fabulosa, un muchacho que trabajaba en una página web del comercio, termina siendo el primo hermano, o primo más que primo, el sobrino de la lobista, gerente general de una empresa que se gana ya contratos de 9 millones de soles con Esalú. O sea, ya mucho Labarte en la foto, ¿no? Elvira Labarte, el sobrino tuiterito Labarte, el otro sobrino constructor Labarte, Salvador Labarte, la periodista Labarte y el gerente general del banco Labarte. Hay un montón de Labartes. ¿Qué pasa cuando un lobista se colude con, lobista, esta es pregunta general, con su hijo que es funcionario público y le consigue chambas y negocios a toda la familia? Eso se llama asociación ilícita para delinquir, se llama crimen organizado, se puede hablar de una banda. Bien, aquí no cabe duda que existen elementos reveladores para que el Ministerio Público inicie una investigación por delitos de corrupción de funcionarios. Básicamente, el delito aquí que se habría cometido es el delito de colusión, porque se trata de onerosos contratos que han obtenido estas empresas gracias a sus lobistas, ¿no?, que ejercieron sus grandes influencias de alto nivel para que finalmente estas empresas resulten siendo beneficiadas con estos contratos. Eso es innegable, eso es indudable. Y aquí estamos hablando de penas que pueden llegar hasta los 15 años, hablando de colusión, si es que se logra acreditar que además de que estos contratos han originado un gran perjuicio económico al Estado, por ejemplo, obras sobrevaloradas, por ejemplo, ¿no? Y también el delito de negociación incompatible, ¿no? Porque ellos se han interesado mucho, tanto la señora Labarte, y acá habrá que investigar también si su hijo Salvador del Solar, han mostrado interés en que estas empresas sean beneficiadas con estos contratos. Entonces ahí estamos hablando también de negociación incompatible, ¿ya? Entonces son altas penas. Ahora, en el tema de asociación ilícita para delinquir, que ahora es denominado organización criminal, no solamente la ley requiere que sean 3 o más personas, que es uno de los requisitos. En este momento no podemos afirmar que hay una organización criminal, pero tampoco descartar la posible existencia de esta. ¿Se cumple con el primer requisito de 3 o más personas? Sí, porque 3 o más personas pues han sido beneficiadas, casi toda la familia Labarte, ¿no? Toda la banda Labarte ha sido beneficiada con estos, por estas influencias que ellos tenían, por esta cercanía que tenían con las personas de poder, ¿sí? Pero la investigación también deberá determinar, por ejemplo, la estructura de esta organización criminal. Claro, y los una jerarquía, quién era el jefe. Correcto, está el gran lavador, porque hay otro problema también, ¿no? Si le han pagado a la señora acá en el Perú, si le han pagado afuera, porque el servicio hecho está acá. La Sauren está acá, Mota Engie contrataba acá, los tuiteritos contrataban acá, la empresa del primito contrataba acá, el servicio está hecho acá. O sea, esa señora si ha cobrado, tiene que cobrar acá. Porque si ha cobrado afuera, en el banco canadiense con sede en tal cual y tal, eso ya se agrava. Quiere decir pues que estás haciendo lavado de activos, que estás enjuagando la plata afuera, la estás trayendo. Entonces eso es todo un problema. No solamente delito de lavado de activos, también podríamos estar hablando de un delito tributario, ¿no? No, correcto, porque no tributas acá. Por supuesto. Entonces, aquí, ¿qué cosas, las diligencias urgentes que debe realizar el Ministerio Público? Por ejemplo, es un levantamiento del secreto bancario. Y también solicitar vía cooperación judicial internacional información financiera, bancaria, que puedan registrar estas personas en entidades bancarias fuera del país. Sí, si fueras... son fundamentales, además del levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque así como se han encontrado correos, de hecho, que la comunicación ha sido bastante fluida entre el expresidente Martín Vizcarra, porque el correo da cuentas de que se han comunicado telefónicamente, porque ahí hay un correo donde Karen Roca le dice que el presidente no se va a poder reunir con sus clientes de la señora Labarte porque Vizcarra se encuentra en Pisco, ¿no? Y ella le dice, no, porque yo hablé
tempranito con él, hablé, ¿no? Claro. Telefónicamente tempranito con él y dijo que sí los iba a poder recibir al finalizar el día, al finalizar la tarde. Recuerda, entonces, de hecho, claro, que el levantamiento del secreto de las comunicaciones resulta ser una diligencia muy importante que va a revelar mayores elementos de convicción de la comisión de estos graves delitos. Y la gente tiene que recordar que el delito de lavado de activos es un delito huracán, o sea que tienes que comenzar a investigar a todas las conexiones, hermanos, tíos, primos, amigos, probables testaferros. Mira, ve qué chico es el mundo. Catherine se acuerda en qué banco de Costa Rica Toledo tenía su plátano. ¿Te acuerdas o no? No. Scotiabank. Scotiabank. ¿Ya? Sería bueno que pregunten Scotiabank Lima, Scotiabank México, Scotiabank su sede en British Virgin Islands, Scotiabank Costa Rica o Panamá. No vaya a ser que haya un primo generoso que los haya asesorado en la apertura de cuentas. Pero sigamos en el tema. Resulta, Catherine, que cualquier funcionario público, ejemplo, Catherine Ampuero, que ha trabajado en el Ministerio de Justicia, si Catherine Ampuero tuviese más dinero que el que le corresponde, sería enriquecimiento ilícito. Porque todo el mundo sabe dónde has trabajado, qué has declarado, ¿cierto? Y si Catherine Ampuero tuviese un crédito fabuloso para un departamento hermoso, no sé, Scotiabank, por decir, te dio un supercrédito, ¿no? Y Catherine Ampuero no tiene plata, pero tiene un crédito fabuloso para un superdepa. Eso también es enriquecimiento ilícito. Porque el funcionario público no puede tener ni dinero ni deudas que superen su capacidad de pago. Entonces, el señor Salvador del Solar, desde que vino al Perú para ser ministro de Cultura, solamente se le conoce el trabajo del Ministerio de Cultura, después dejó de trabajar y apareció de premier. En el interín, públicamente, el señor ha estado metido en una cuarentena y ha dado una charla por Zoom. Tiene una declaratoria de intereses donde dice que él no tiene rentas, ni negocios, ni patrimonio, ni ahorros. Eso está fijado, pero así como escrito en un mármol. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿De qué ha vivido todos estos últimos 5 años Salvador del Solar? No vaya a ser que haya vivido de la mamá o de los primos. ¿Eso también se tiene que investigar o no? Pero por supuesto, y es verdad cuando señalas que en muchas investigaciones de enriquecimiento ilícito las personas tratan de justificar su patrimonio, justificar ese desbalance que existe en sus patrimonios, diciendo que sus bienes inmuebles o bienes muebles también lo adquirieron con préstamos bancarios y presentan la documentación de los préstamos, pero sin embargo estos no guardan correspondencia con su capacidad económica, es decir, con sus ingresos, ¿no? Ellos piensan que presentando el documento que efectivamente el banco, la entidad bancaria les hizo un oneroso préstamo, ya están justificando todo ese desbalance patrimonial. Y aquí también es muy importante, como bien lo señalabas, hacer una investigación de los posibles testaferros, de los vínculos, hermanos, primos, porque aquí sí, yo recuerdo haber leído la noticia cuando se hizo pública de estos fabulosos contratos que adquirieron de la noche a la mañana el primo de Salvador del Solar en unos contratos pues con Esalud. Por supuesto. ¿No? Que esta empresa no tenía mayor experiencia de haber contratado con el Estado, tampoco tenía experiencia de haber hecho estos ellos hacían para que hospitales itinerantes, una cosa así, ¿no? ¿Sabe lo que hacían, Catherine? Era una empresa chiquitita que hacía armazones, escenarios para conciertos. Y tenía un gerente general Y. Entonces apareció el gerente general, el primo de Salvador del Solar, que trabajaba en Neoauto, una página web del diario El Comercio, ganaba sus 12.000 soles, un respetable sueldo, y aparece de la nada como gerente general de una empresa que termina haciendo hospitales por 9 millones de soles con Esalud. Piquiti paquiti po. Y también hay otra variante muy común en el tema del lavado de activos, ¿sabes? ¿Tienes departamento? No tengo. Vivo en departamento alquilado. ¿Y quién te lo alquila? La empresa Pantaleón Incorporated. ¿Y de quién es la encuesta? No sé, es una empresa que yo le alquilo. Claro, está el crédito hipotecario a favor de una empresa extranjera, todo. No tienen nada a su nombre. Está el nombre de un offshore que termina siendo, no sé, pues de la Pies Dorados, de Pantaleón Offshore. ¿Me dejo entender? O sea, hay que ver también si tienen offshores. Por supuesto, porque también recordemos, Félix Moreno,
exgobernador regional del Callao, también involucrado en delito de lavado de activos, y él no era dueño ni de la billetera que utilizaba, ¿no? Porque ni siquiera utilizaba tarjetas de crédito de otras personas, que suelen sacar las tarjetas de crédito, le entregan a otros, sacan adicionales para que otros lo gasten, de verdad. Félix Moreno no es formalmente propietario ni de la billetera que porta en el bolsillo del pantalón. No. Ya, pero hablando de pantalones. Estas personas utilizan a testaferros. Hablando de pantalones, al señor Moreno no solamente lo metieron preso preventivamente, fueron a su casa, incautaron sus bienes, entraron hasta al lugar donde él y su señora tenían hasta sus paños menores. O sea, ¿por qué con Félix Moreno han sido tan acuciosos? Y cuando hagan la investigación fiscal nos dicen, bueno, vayamos a la casa de la señora Labarte, veamos sus cuentas. Dame tu laptop, dame tu código IP. Digo esto porque, a ver, cuando uno le toca la justicia a la puerta de Catherine Ampuero o de Philip Butters o de Félix Moreno o de la señora Elvira Labarte o de Salvador del Solar, tiene que ser igual, ¿no? Los procedimientos y la agotación de la carga de la prueba, lo que quiere levantar un fiscal son evidencias. Y así como a Karen Roca Luque le levantaron la computadora y estaba todo lo que él tenía, el señor Salvador del Solar debe tener su laptop. La señora debe tener su laptop, tiene su oficina y su celular. Y ahí es que tú entras y encuentras. Eso vale para Moreno y para el Solar, ¿no es cierto, Catherine? En nuestro país la justicia se aplica con mucho sesgo. Eso debería ser lo que acabas de señalar. Debería ser. Nadie debería tener corona en este país. Que la ley se tendría que aplicar igual para todos. Pero en los hechos nos está demostrando tanto la actuación del Ministerio Público como la actuación del Poder Judicial, que lamentablemente aquí se aplica la ley dependiendo de a quién la vamos a aplicar. No es posible que Martín Vizcarra sea el expresidente que más medios probatorios ha tenido en su contra. ¿Alguna vez le allanaron la casa? Nunca. ¿Alguna vez se pidió de manera oportuna una prisión preventiva? La prisión preventiva la pidieron después de ¿cuántos meses? Después de casi 4 o 5 meses. Cuando en otros casos hemos visto una actuación inmediata por parte del Ministerio Público. Aquí hemos visto a un fiscal absolutamente timorato, que no hace su trabajo como debiera, el fiscal Juárez Atoche, y hay que decirlo con nombre y apellido, porque le ha dado un trato privilegiado a Martín Vizcarra, pese a que él, como vuelvo a repetir, es el expresidente que mayor medios probatorios tiene, a diferencia de los otros expresidentes también involucrados en graves hechos de corrupción. A ellos sí se les aplicó la ley como debiera aplicarse también a Martín Vizcarra. Y tuvimos a un Poder Judicial con unas resoluciones absolutamente vergonzosas, que lo único que demuestran es que en este país la ley no se aplica igual para todos. La ley se aplica dependiendo de quién se trate. Mira, y más aún cuando están en el poder. En el caso de Martín Vizcarra, él negó a Richard Swing y resulta que él ocultaba los ingresos. Habría que preguntarle en investigación fiscal si la señora también visitaba Palacio, si la señora fue Salud, si la señora se reunió con Fiorella Molinelli, si la señora fue a la PCM, si la señora llamaba por teléfono a otras instancias, porque lo niego. O sea, el señor Salvador del Solar va a negar que sabía a qué se dedicaba su mamá. Es importante, mira, que esta información haya salido por un medio de comunicación, porque esa investigación que tú mencionas es una línea de investigación que ya debió haber hecho la Fiscalía al momento que ha recabado toda esta información del registro de visitas de Palacio, y ya debió haberse abierto esa línea de investigación. Lamentablemente el Ministerio Público no lo ha hecho, y si ahorita nos estamos enterando es porque esta información se ha filtrado a un medio de comunicación y ese medio de comunicación lo ha hecho público. Pero el Ministerio Público, bien, gracias, por ellos esta información ni siquiera hubiera salido a la luz pública. No están siguiendo esa línea de investigación. Ellos solamente quieren centrarse en las visitas que hizo Richard Swim a Palacio de Gobierno y cerrar la investigación en Richard Swim y obviamente el entorno con la ministra de Cultura de ese entonces, y más bien que la otra información aleatoria que ya se sabe ahora, eso han preferido pues ocultarlo. Correcto. Ha sido con nosotros muy amable Catherine Ampuero. Muy bien. Gracias, muy amable. A mí me gustaría, yo sé que dura 8 minutos, Judy, pero a mí no me gusta apropiarme
de la chamba que es ajena. Te ruego una nadita de paciencia. Quisiera, en honor a la verdad, decirle a la gente que esta es una investigación del Foco. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,